El juez Marcus Williams siempre ha defendido la ley sin cuestionarla hasta que Mia Lewis, una madre con dificultades, se presenta ante él acusada de robar comida para su hijo hambriento. Lo que parece un caso simple empuja a Marcus a profundizar en el pasado de su familia y descubre una condena injusta que podría destruir todo por lo que ha trabajado. Mientras Marcus arriesga su carrera para luchar por la justicia, se enfrenta a una poderosa oposición. ¿Será capaz de escribir los errores o perderlo todo en el proceso? Comente a continuación con sus pensamientos. ¿Pueden coexistir la compasión y la justicia? No olvide suscribirse y presionar la campana de notificaciones para seguir esta apasionante historia hasta su poderosa conclusión. El juez Marcus Williams estaba sentado en lo alto del banco de madera del Palacio de Justicia de Clarksville. Su mazo descansaba sobre el escritorio a su lado. La sala del tribunal se llenaba de pies que se arrastraban silenciosamente, el murmullo de los abogados y el rítmico golpeteo del teclado del empleado. Los ojos de Marcus escanearon la habitación. Su rostro era una máscara de severidad. Su comportamiento era frío y distante como si estuviera sentado en una burbuja invisible que lo separaba del resto del mundo. A lo largo de los años, Marcus había construido una reputación que era respetada y temía que sus decisiones fueran metódicas, sin emociones y siempre apegadas a la ley. La gente hablaba de él con una mezcla de admiración y pavor. Se había hecho conocido como un hombre que solo veía dos colores, blanco y negro, y cuyas decisiones nunca se volvían grises a medida que los casos de la mañana se arrastraban. Marcus sentía el peso de cada decisión descansando pesadamente sobre sus hombros, aunque no mostraba signos de fatiga. Siempre era lo mismo: robo de drogas, delitos menores que parecían interminables, pero su trabajo no era arreglar la vida de las personas, era hacer cumplir la ley sin importar cuán dura pudiera parecerles a quienes estaban frente a él. El siguiente caso, Marcus gritó con voz firme y carente de emoción. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron y una mujer de unos 30 años avanzó arrastrando sus pasos, lentos como si llevara una carga invisible. Su ropa era simple, gastada pero limpia y su cabello oscuro estaba recogido en una coleta suelta. Estaba de pie frente al banco del juez, sus hombros encorvados de una manera que hablaba de toda una vida de lucha detrás de ella. Un niño de no más de 7 u 8 años se aferraba a su mano. Sus ojos estaban muy abiertos, asimilando la grandeza de la sala del tribunal con una mezcla de asombro y miedo. Diga su nombre para que conste en acta, dijo el empleado, su voz resonando en la habitación casi vacía. Mia Lewis. La mujer respondió, su voz apenas por encima de un susurro. Marcus miró el archivo frente a él, escaneando los detalles rápidamente. El cargo era hurto menor, y todo un delito común en esta parte de la ciudad donde la pobreza a menudo llevaba a las personas a actos desesperados. La acusada Mia Lewis está acusada del robo de bienes del mercado de Miller. El empleado leyó en voz alta, su voz firme y sintiendo cómo se declara. Los dedos de Mia se apretaron alrededor de la mano del niño, y por un momento vaciló. Sus ojos se lanzaron hacia su defensor público, un hombre larguirucho con cabello ralo. Le dio un ligero asentimiento culpable. Mia, susurró su voz temblorosa. Marcus levantó la vista del archivo, sus ojos agudos se enfocaron en la mujer frente a él. No había nada notable en su caso, era rutinario como tantos otros que había presidido en el pasado. Ella era solo otra madre soltera con dificultades atrapada en la red del sistema, una delincuente de poca monta con pocos medios para defenderse, pero algo en su postura sobre la tranquilidad, la desesperación en sus ojos llamó su atención. ¿Qué robaste?, preguntó Marcus con tono indiferente. El defensor público dio un paso adelante aclarándose la garganta. Su señoría, la señora Lewis, tomó una pequeña cantidad de productos vencidos, artículos que estaban destinados a ser desechados del mercado de Miller. No tenían valor monetario en la tienda. Estaba planeando descartar los productos vencidos. Marcus levantó una ceja. Mia finalmente encontró su voz, aunque era delgada y frágil. Sí, su señoría, dijo mirando hacia sus pies. Mi hijo, no teníamos comida en casa. Antes de que Marcus pudiera responder, una pequeña voz sonó en la sala del tribunal, clara e inocente, cortando los procedimientos formales como un cuchillo. Teníamos hambre. El niño dio un paso adelante, sus grandes ojos marrones fijos en el juez. Vestía un abrigo descolorido de gran tamaño, que parecía haber pasado por varias manos. Su cara estaba pálido, sus mejillas huecas, y había una vulnerabilidad en su mirada que hizo que la habitación contuviera la respiración. No comimos durante 2 días, agregó el niño, su voz temblando ligeramente. Mami lo intentó, pero no teníamos nada. Por un momento el tiempo pareció detenerse. La sala del tribunal, que había estado zumbando con una actividad silenciosa, quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia el niño, y Marcus sintió una extraña opresión en el pecho. No era inusual que los acusados apelaran una moción en el tribunal, ni siquiera era inusual que los niños estuvieran presentes cuando sus padres eran juzgados, pero esto es diferente. Marcus miró al niño sin estar seguro de cómo reaccionar. Podía ver las ojeras debajo de los ojos del niño, la forma en que su pequeño cuerpo parecía perdido dentro del abrigo de gran tamaño. Las palabras del niño resonaron en la mente de Marcus, tirando de algo profundo dentro de él. Su señoría, el defensor público, intervino suavemente, sintiendo el
Cambio en la atmósfera. La señora Lewis tuvo un momento difícil. Su esposo James Lewis fue encarcelado hace 2 años en circunstancias cuestionables. Ha estado criando a su hijo Eli por su cuenta desde entonces. El robo fue el resultado de la desesperación, no malicia mía. Permaneció en silencio con la cabeza inclinada como si le avergonzara encontrarse con los ojos de alguien. Su agarre en la mano de Eli se apretó, y Marcus pudo ver el agotamiento grabado en sus rasgos, el tipo de agotamiento que iba más allá de las noches de insomnio, más allá del hambre, era el tipo de agotamiento que venía de luchar una batalla perdida contra la vida misma. El juez Marcus Williams se reclinó en su silla, su mente corría, la ley era clara sobre el robo sin importar las circunstancias, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió en conflicto. Sus instintos le decían que siguiera el protocolo para emitir una multa, o incluso una corta sentencia de cárcel para Mia. Después de todo, el robo era robo, a la ley no le importaban las razones detrás de esto, pero luego estaba el chico Eli, que estaba allí mirándolo con esos ojos grandes y esperanzados, y estaba Mia, cuyo silencio hablaba más fuerte que cualquier súplica de misericordia. Marcus cerró los ojos por un breve momento, sintiendo el peso de la decisión presionándolo. Había construido su carrera defendiendo la ley, en mantener el orden y la justicia, pero ¿y si la justicia no era lo mismo que la justicia? ¿Y si la justicia una vez tuvo que mirar más allá de las reglas? Y ver a la gente parada frente a él. Tomar un pequeño receso. Marcus anunció abruptamente, su voz sonando extraña a sus propios oídos. Nos reuniremos en 20 minutos. La sala del tribunal se agitó con murmullos de confusión cuando Marcus se levantó y salió por la puerta lateral, dejando al resto de la corte en un silencio aturdido. Los pasillos del Palacio de Justicia estaban frescos y tenuemente iluminados. Los pisos de mármol resonaban con el sonido de los pasos de Marcus mientras caminaba rápidamente hacia la sala de descanso. Su mente era un borrón de pensamientos, cada uno tirándolo en una dirección diferente. Nunca antes había vacilado en sus juicios, nunca permitió que la emoción nublara sus decisiones, pero la voz de ese chico lo perseguía. Marcus entró en la pequeña sala de descanso casi vacía, y se sirvió una taza de café. Sus manos temblaban levemente cuando llevó la taza a sus labios. El sabor era amargo, pero no importaba, necesitaba un momento para recomponerse, para recuperarla compostura que se había escapado en el momento en que Eli habló. Durante años Marcus se había enorgullecido de su capacidad para distanciarse de las personas en su sala del tribunal. No era su trabajo sentir por ellos, era su trabajo de interpretar la ley, pero algo sobre el caso de Mia se había metido bajo su piel de una manera que no esperaba. Pensó en los archivos que había escaneado antes. La historia de Mia era trágica, pero no única. Su esposo James Lewis había sido encarcelado hace 2 años por robo a mano armada. Marcus recordaba muy bien el caso. James había declarado su inocencia, pero la evidencia había sido suficiente para condenarlo. Mia se había quedado sola para criar a su hijo, arreglándoselas con cualquier escaso trabajo que pudiera encontrar mientras él estaba en la sala de descanso. Marcus se preguntó qué pasaría si James hubiera sido inocente. ¿Qué pasaría si Mia hubiera sido llevada a este punto no por elección, sino por un sistema que le había fallado? Sacudió la cabeza tratando de aclarar sus pensamientos. Este no era su problema para resolver, no era su trabajo cuestionar el pasado, su deber era manejar el caso frente a él y dictar una sentencia justa. Pero mientras miraba abajo, mientras el café se arremolinaba en su taza, la imagen del rostro de Eli volvió a él, esos grandes ojos inocentes mirándolo suplicando misericordia de una manera que las palabras nunca podrían. Con un suspiro, Marcus dejó la taza y salió de la sala de descanso. No había escapatoria de lo que tenía que hacer en la sala del tribunal. La tensión era palpable cuando Marcus volvió a sentarse en el banco. El secretario del tribunal llamó a la sala al orden y Mia se paró una vez más frente a él, su hijo agarrando su mano. El aire se sentía pesado, como si todos estuvieran esperando algo que no podían nombrar. Marcus se aclaró la garganta. Señora Lewis, entiendo las difíciles circunstancias en las que se encuentra, comenzó, su voz firme pero más suave que antes, pero la ley es clara cuando se trata de robo. Independientemente de la razón, se declara culpable, y la pena por robo puede incluir multas o incluso prisión. Los hombros de Mia se desplomaron, su rostro cayó como si el peso del mundo finalmente la hubiera aplastado. Eli miró a Marcus, su rostro se llenó de miedo y confusión. El niño no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero podía sentir el dolor de su madre, y eso lo asustó. Marcus sintió que su corazón se apretaba dolorosamente en su pecho. Bajó la mirada al martillo. Sus dedos rozaron el mango. Este era el momento de la decisión. El momento en que haría cumplir la ley como estaba escrita, o tomaría una decisión que iba en contra de todo lo que había construido su carrera. Durante un largo momento, la sala del tribunal quedó en silencio y luego, sin decir otra palabra, Marcus se puso de pie, caminó desde el banco y se acercó a Mia. Se detuvo frente a ella y por primera vez, la fría distancia entre juez y acusado desapareció. Le tendió una bolsa de papel marrón. Pensé que podrías tener hambre, dijo Marcus en voz baja entregándole la bolsa a Mia. Los ojos de Mia se abrieron con incredulidad cuando tomó la bolsa. Sus manos temblaban dentro. Había 2 sándwiches, manzanas y botellas de agua.
Parpadeó rápidamente. Su voz apenas era un susurro. Gracias, señoría. Eli al ver la comida se iluminó de inmediato. ¿Podemos comerla ahora?, preguntó. Sus ojos se movieron rápidamente entre Marcus y su madre. Marcus asintió con la cabeza. Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de su boca. Sí, por supuesto, por favor come. La habitación permaneció en silencio mientras Mia desenvolvía cuidadosamente un sándwich para Eli. Movimientos lentos y deliberados como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Eli dio un gran mordisco, sus ojos se cerraron con satisfacción mientras masticaba. Está bueno, dijo, su voz apagada pero feliz. Mia comió más lentamente, sus ojos nunca dejaron a Marcus mientras saboreaba cada bocado. Había una mezcla de gratitud y cansancio en su mirada, como si no pudiera evitar preguntarse qué podría significar esta compasión inesperada para su caso. Mientras madre e hijo comían, Marcus regresó a su asiento en el banco. Su expresión se suavizó por un creciente sentido de responsabilidad. La sala del tribunal observó en silencio, aturdido, inseguro de lo que sucedería después esa noche. Mientras Marcus se sentaba en su estudio tranquilo, los ecos de los eventos del día permanecieron en su mente. Su esposa Julia ya se había ido a la cama, pero Marcus no podía dormir. En cambio se sentó en su escritorio mirando el archivo frente a él, el caso de Mia Lewis. Su mente vagó de regreso a su propia infancia, algo en lo que rara vez se permitía pensar. Había crecido en un vecindario pobre, criado por una madre soltera, que había trabajado en 2 trabajos, solo para mantener comida en la mesa. Había habido noches en las que el refrigerador estaba vacío y Marcus se había ido a la cama con hambre, pero su madre siempre había encontrado una manera de salir adelante sin importar lo difíciles que hubieran sido las cosas. No había pensado en esos días en años. Había trabajado tan duro para escapar de ellos, para construir una vida en la que nunca tuviera que preocuparse por el hambre o las facturas. Pero ahora, sentado en su cómoda casa, Marcus sintió una extraña punzada de culpa. Había salido de esa vida, pero ¿qué pasa con las personas que no pudieron? ¿Qué pasa con Mia y Eli? Hojeó el archivo del caso, repasando los detalles del juicio de James Lewis. Había inconsistencias en las declaraciones de los testigos, lagunas en la evidencia que inquietaban a Marcus. Cuanto más leía, más comenzaba a preguntarse si James había sido condenado injustamente, si Mia había sido dejada a su suerte debido a un error o peor, debido a un sistema que no se preocupaba lo suficiente como para hacerlo bien. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el suave timbre de su teléfono. Era Alice, su empleado. Marcus dijo con voz suave: escuché sobre hoy, ¿estás bien? Marcus suspiró frotándose las sienes. No sé, Alice, algo sobre este caso que no me parece bien. Nunca te había visto pedir un receso como ese, dijo Alice con tono lleno de preocupación. ¿Qué está pasando? Marcus vaciló, inseguro de cómo explicar el conflicto que se desataba en su interior. Hay un niño, Alice, un niño pequeño, dijo que tenía hambre, y su voz se apagó cuando se dio cuenta de lo extraño que sonaba, lo poco característico que había sido su comportamiento. Pero Alice entendió que no está mal preocuparse. Marcus dijo en voz baja: has sido juez durante mucho tiempo, pero eso no significa que tengas que dejar de ser humano. Después de que colgaron, Marcus se reclinó en su silla mirando al techo. Siempre había creído que la ley era en blanco y negro, que había una línea clara entre el bien y el mal, pero ahora que pensaba en Mia y Eli, esa línea parecía desdibujarse. A la mañana siguiente, la ciudad de Clarksville zumbó con susurros sobre el juez Williams. La noticia de su inesperado acto de bondad en la sala del tribunal se había extendido como un reguero de pólvora, y la gente no podía dejar de hablar de ello. En el restaurante local donde Mia había trabajado una vez, los clientes habituales se reunieron para tomar su café matutino, intercambiando historias y especulaciones. Escuché que el juez Williams le dio de comer, dijo Betty, la chismosa más notoria de la ciudad. Su voz era baja, pero emocionada, allí mismo en medio de la sala del tribunal. ¿Puedes creer eso? La señora Johnson, una maestra jubilada, sacudió la cabeza con incredulidad. Nunca lo había visto mostrar compasión de esa manera. Tal vez se esté volviendo blando con la edad. Tom, el dueño de la ferretería, resopló suavemente. No sé sobre eso, suena más como si se estuviera entrometiendo en cosas en las que no debería. Los jueces se supone que deben hacer cumplir la ley, no jugar a ser trabajadores sociales. La conversación cambió a medida que más personas opinaban. Algunos defendían las acciones de Marcus. Otros lo criticaban por salirse de los límites de su papel, pero no todos en Clarksville estaban tan ansiosos por emitir un juicio en el juzgado. Los colegas de Marcus lo miraban con ojos cautelosos. Podía sentir su juicio en la forma en que lo miraban, la forma en que evitaban la conversación cada vez que pasaba. Más tarde, esa tarde, Marcus conoció con su viejo amigo y colega juez Harold Harper. Durante el almuerzo, Harper, un hombre tan severo como Marcus, pero menos inclinado a involucrarse en asuntos personales, había sido un confidente cercano durante años, pero hoy la camaradería habitual de Harper estaba teñida de preocupación. Marcus, escuché sobre el caso Lewis. Harper comenzó frunciendo el ceño. ¿En qué estabas pensando? Marcus respiró profundamente, inseguro de cómo explicar el creciente conflicto.
Dentro de él no estaba pensando Harold, estaba sintiendo. Harper levantó una ceja, su expresión escéptica, sintiendo. ¿Desde cuándo dejas que tus sentimientos se interpongan en el camino de la ley? Marcus negó con la cabeza, la frustración burbujeando a la superficie. No estabas allí, no viste al chico Eli, es solo un niño Harold, un niño que tiene hambre. ¿Cómo puedo quedarme ahí y juzgar sin considerar que ese no es tu trabajo? Marcus Harper, dijo su voz firme pero no cruel, tu trabajo es hacer cumplir la ley. Si comienzas a dejar que las emociones se interpongan y perderás de vista lo que es correcto. Lo que es correcto, Marcus se burló, su voz se levantó. Es correcto castigar a una madre por intentar alimentar a su hijo, es correcto hacer la vista gorda ante el hecho de que nuestro sistema le está fallando a gente como Mia todos los días. Harper se reclinó en su silla, su expresión se suavizó. Mirada, lo entiendo, te preocupas, y eso no es malo, pero tienes que tener cuidado, Marcus, si sigues por este camino te encontrarás en problemas. Lo sé, Marcus respondió en voz baja, pero ¿y si este es el camino en el que se supone que debo estar? Harper no tenía una respuesta y la conversación cayó en el silencio. Cuando Marcus salió del restaurante esa tarde, el peso de sus elecciones lo presionaba. Siempre había seguido las reglas, siempre se había mantenido dentro de los límites de la ley, pero ahora por primera vez en su carrera estaba cuestionando esos límites y no estaba seguro de a dónde lo llevaría. Habían pasado días desde que el caso Lewis había sacudido por primera vez al juez Marcus Williams. Sus noches habían estado llenas de sueños inquietos, imágenes del rostro inocente de Eli y los ojos exhaustos de Mia lo perseguían. Ya no podía simplemente desestimar su difícil situación. Algo sobre este caso no lo dejaría ir. Era temprano en la mañana y el cielo todavía estaba oscuro cuando Marcus se sentó en la mesa de su cocina hojeando el archivo que había sacado de los archivos del juzgado. El juicio de James Lewis había tenido lugar hace 2 años y aunque el caso parecía sencillo a primera vista, Mark no podía quitársela sensación de que algo había ido mal. Había discrepancias en los testimonios, contradicciones entre lo que los testigos habían afirmado ver y lo que la evidencia sugería. El arma utilizada en el robo no había sido recuperada y la descripción del sospechoso, del dueño de la tienda, había sido vaga en el mejor de los casos, pero de alguna manera, James había sido condenado. El proceso legal no tan claro en la mente de Marcus. Ahora se sentía turbio y poco confiable. Siempre había confiado en que el sistema haría su trabajo, que la justicia prevalecería al final, pero mientras estaba sentado allí en la tranquilidad previa al amanecer, Marcus se encontró cuestionando todo lo que alguna vez había creído. Su esposa Julia entró en la cocina todavía en su baño, miró a Marcus frunciendo el ceño con preocupación. Te levantaste temprano otra vez, dijo suavemente sirviéndose una taza de café. Es sobre ese caso. Marcus asintió, sus ojos nunca dejando el archivo. No puedo dejar de pensar en eso. Algo anda mal aquí, Julia. He revisado los registros del juicio y hay tantas cosas que no cuadran. Julia se sentó frente a él, sus manos alrededor de la taza de café. Marcus, has sido juez durante mucho tiempo, sabes cómo funciona el sistema. A veces no tiene sentido, pero eso no significa que puedas arreglar todo. Lo sé, Marcus respondió, su voz cargada de frustración, pero esto no se trata solo de un error en el sistema, se trata de una familia, un niño que está creciendo sin su padre, y cuanto más miro este caso más creo que James podría ser inocente. Julia frunció el ceño, su preocupación se profundizó. ¿Qué vas a hacer? Marcus se reclinó en su silla pasándose una mano por su cabello canoso. No estoy seguro, pero no puedo alejarme de esto. Más tarde ese día, Marcus hizo una llamada que sabía que podría cambiarlo todo. Sara, es Marcus, dijo tan pronto como la línea se conectó. Necesito tu ayuda. Sarah Donovan, su viejo amigo de la Facultad de Derecho y un abogado defensor conocido por luchar contra condenas injustas, se sorprendió al saber de él que no habían trabajado juntos en años y aunque se habían mantenido en contacto, Marcus siempre se había mantenido firmemente del lado de la ley. Marcus, esto es inesperado. Sara respondió, su tono curioso. ¿Qué está pasando? Marcus vaciló, inseguro de cómo explicar el lío de emociones y dudas que se habían estado acumulando dentro de él. Hay un caso, necesito que mires a James Lewis. Fue condenado hace 2 años por robo a mano armada. Revisé los registros del juicio y algo no está bien. Sara escuchó atentamente mientras Marcus exponía los detalles del caso. Cuando terminó hubo una larga pausa en el otro extremo de la línea. Marcus, Sara dijo lentamente, sabes que esto no es solo un favor casual. Si investigo esto y encuentro algo, estamos hablando de reabrir un caso que ya se ha decidido. Va a alborotar las aguas, especialmente si resulta que tienes razón. Lo sé, Marcus respondió, su voz firme, pero no puedo ignorar esto. James podría ser inocente, y si eso es cierto le debemos a él averiguarlo. Sara se quedó callada por otro momento, y luego suspiró, está bien, envíame todo lo que tengas, lo investigaré. Mientras Marcus y Sara trabajaban entre bastidores, la vida de Mia seguía desmoronándose. Había perdido su trabajo en el restaurante después de su arresto, y las facturas se acumulaban más rápido de lo que podía manejar. Su apartamento, ya pequeño y estrecho, ahora se sentía como una prisión mientras Mia luchaba por mantener a Eli. Una noche después de otro largo día de búsqueda de trabajo infructuosa, Mia se sentó a
La mesa de la cocina con las manos temblorosas mientras contaba los últimos dólares que tenía no había suficiente para el alquiler, y mucho menos para los comestibles, y aunque el pequeño acto de bondad de Marcus en la sala del tribunal le había dado esperanza, esa esperanza se estaba desvaneciendo rápidamente y la inconsciente del peso total de sus circunstancias, se sentó cerca trabajando en un dibujo. Siempre había sido un niño tranquilo, pero desde que se llevaron a James, se había vuelto aún más retraído. La única vez que Mia lo vio iluminarse fue cuando habló de su padre. Mamá, ¿puede visitaremos a papá pronto? Y le preguntó con los ojos muy abiertos con inocencia. El corazón de Mia se apretó. No había podido visitar a James en semanas, el costo de viajar a la prisión era demasiado alto, y cada vez que le decía a Eli que no podían ir, su rostro se encogía de esa manera desgarradora que la hacía sentir como la peor madre del mundo. Pronto, bebé. Mia susurró con la voz cargada de emoción. Lo veremos pronto. Eli asintió satisfecha con su respuesta por ahora y volvió a su dibujo, pero Mia sabía que no podía seguir mintiéndole, no podía seguir fingiendo que todo estaría bien cuando en realidad no tenía idea de cómo iban a sobrevivir más tarde. Esa noche Mia se sentó en la sala de estar oscura mirando fijamente a la pared. Sus pensamientos eran un lío enredado de miedo, frustración y agotamiento. Se había esforzado tanto por mantener todo unido, pero sentía que el mundo estaba expirando contra ella. Cada puerta a la que llamaba se cerraba de golpe, cada oportunidad se alejaba antes de que pudiera agarrarle. El sonido de un suave golpe en la puerta la sobresaltó, sacándola de sus pensamientos. Mia se puso de pie lentamente con el corazón acelerado mientras se dirigía a la puerta sin estar segura de quién podría estar de visita tan tarde. Cuando la abrió encontró al juez Marcus Williams de pie en el umbral con su expresión ilegible. Juez Williams. Mia dijo con la voz llena de sorpresa, ¿qué estás haciendo aquí? Quería ver cómo estás. Marcus respondió con su voz suave pero firme, sé que las cosas han sido difíciles desde el juicio, y he estado pensando mucho en el caso de tu marido. Los ojos de Mia se abrieron con la esperanza parpadeando en su pecho. ¿Estás investigando el caso de James? Marcus asintió con la cabeza con el rostro serio. Sí, he estado revisando los registros del juicio, y tengo motivos para creer que puede haber habido un error. Estoy trabajando con un abogado para investigar más a fondo, pero todavía no puedo hacer ninguna promesa. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mia mientras trataba de procesar lo que Marcus estaba diciendo. Durante tanto tiempo que había sentido que a nadie le importaba como la vida de James, la vida de su familia no le importaba a nadie, pero ahora por primera vez en años alguien estaba luchando por ellos. Gracias. Mia susurró con la voz temblorosa. No sé qué decirte. No tienes que decir nada, respondió Marcus. Solo debes saber que no estás solo en esto. Cuando Marcus se fue, Mia se quedó parada en la puerta mirándolo desaparecer en la noche por primera vez en lo que parecía una eternidad. Se permitió sentir un rayo de esperanza. Pasaron algunas semanas y Marcus y Sarah trabajaron incansablemente para descubrir la verdad sobre la condena de James. Cuanto más cavaban, más pruebas encontraban que se habían pasado por alto. Testigos cuyas declaraciones habían sido alteradas y un fiscal que había presionado por una condena a pesar de la falta de pruebas sólidas, pero con cada nuevo descubrimiento, Marcus sabía que estaban caminando por una línea peligrosa. Una tarde, cuando Marcus salía del juzgado, recibió una llamada inesperada de Gregory Fisher, el fiscal de distrito que había procesado el caso de James. Marcus Fisher comenzó con su voz tranquila pero fría. Escuché que has estado provocando problemas al investigar casos que ya se han cerrado. El agarre de Marcus en el teléfono se apretó. Estoy haciendo lo que es necesario. Greg, hay evidencia que fue ignorada, evidencia que podría probar que James Lewis es inocente. Fisher se rió entre dientes. Darkly, crees que eres una especie de héroe, ¿no? Pero este no es tu lugar. Eres un juez. Marcus, se supone que debes hacer cumplir la ley, no reescribirla. No estoy reescribiendo nada, Marcus respondió con voz firme a pesar de la creciente tensión. Estoy corrigiendo una injusticia, y si tienes un problema con eso, entonces tal vez deberías preguntarte por qué estás tan ansioso por mantener este caso enterrado. La voz de Fisher se endureció. Estás jugando un juego peligroso, Marcus. Si sigues así, te encontrarás en el lado equivocado de la ley, y no dudaré en derribarte. Marcus no se inmutó. Haz lo que tengas que hacer, Greg, pero no me detendré hasta llegar a la verdad. Cuando Marcus colgó el teléfono, sintió el peso de la amenaza de Fisher presionándolo. Sabía que al seguir con este caso estaba poniendo su carrera y su reputación en juego, pero había tomado su decisión. Ahora no había vuelta atrás. La presión seguía aumentando a medida que la investigación de Marcus y Sarah se topaba con su primer obstáculo importante. Ocurrió en un día frío. Tarde lluviosa. Sarah había estado rastreando a un testigo clave, Marita Collins, la mujer que había vivido al lado de la tienda de conveniencia que había sido robada la noche en que James fue arrestado. Marita había dado una declaración vaga durante el juicio original, pero Sarah creía que había visto más de lo que había dejado ver. Pero cuando Sarah llegó al apartamento de Marita encontró la puerta cerrada y las ventanas tapiadas. Un vecino le informó que Marita se había mudado
Fuera del estado hace semanas sin dejar ninguna dirección de reenvío. Esa era nuestra mejor pista. Sara dijo por teléfono más tarde. Esa noche la frustración espesa en su voz. Sin ella estamos estancados. Marcus se sentó en su escritorio pasándose la mano por el cabello. Tiene que haber algo más, alguna otra pieza de evidencia que podamos usar del lado de Sara. Nos estamos quedando sin opciones, Marcus, y cuanto más se prolongue esto, más apretará Fisher las tuercas. Ya está presionando a mis contactos, haciendo más difícil obtener la información que necesitamos. Marcus sintió un nudo frío de ansiedad asentarse en su estómago. Él sabía que esto sería difícil, pero no esperaba que se sintiera tan desesperado. Tan pronto encontraremos una manera, dijo, aunque su voz carecía la convicción que una vez tuvo. Tenemos que hacerlo, respondió Sara, porque si no lo hacemos, James va a pasar el resto de su vida en prisión por un crimen que no cometió. Justo cuando las cosas parecen más oscuras, apareció un aliado inesperado. Sucedió una noche tarde, cuando Marcus estaba trabajando hasta tarde en la oficina de su casa revisando los archivos del caso. Por centésima vez un golpe en la puerta lo sobresaltó, y cuando la abrió se sorprendió al encontrar a Harold Harper, su viejo amigo y compañero juez, de pie en la puerta. Harold, Marcus, dijo su voz llena de sorpresa, ¿qué estás haciendo aquí? Harold entró sacudiéndose la lluvia del abrigo. Escuché lo que ha estado sucediendo sobre el caso Luis. El corazón de Marcus se hundió. Había estado esperando críticas, tal vez incluso una advertencia para que retrocediera, pero para su sorpresa Harold no parecía enojado, parecía preocupado. Pensé que me ibas a decir que estoy cometiendo un error, dijo Marcus, cerrando la puerta detrás de él. Harold negó con la cabeza, su expresión seria. No estoy aquí para sermonearte, Marcus, estoy aquí para ayudar. Marcus parpadeó, inseguro de si había escuchado correctamente. Ayuda. Harold asintió. He estado investigando un poco por mi cuenta. Encontró algunas cosas sobre Fisher, cosas que podrían explicar por qué está tan decidido a mantener este caso enterrado. Le entregó a Marcus una carpeta, y cuando Marcus la abrió sus ojos se abrieron en estado de shock. Dentro había documentos que detallaban un patrón de mala conducta en la oficina de Fisher, manipulación de evidencia, coerción de testigos, y un historial de presionar para obtener condenas, incluso cuando la evidencia no lo respaldaba. Esto es Marcus. Comenzó a luchar para encontrar las palabras. Es suficiente para desacreditar a Fisher. Todo el caso contra James. Harold dijo en voz baja, pero debes tener cuidado. Si Fisher descubre que tienes esto, vendrá por ti con todo lo que tiene. Marcus miró a Harold. Gratitud y determinación se mezclaron en su pecho. ¿Por qué estás haciendo esto? Harold le dio una pequeña sonrisa triste. Porque tienes razón, Marcus, a veces la ley no es suficiente, a veces tenemos que hacer más. Los días posteriores a la visita de Harold fueron una confusión de actividad frenética. Armados con la nueva información que Harold había descubierto, Marcus y Sara intensificaron sus esfuerzos. Comenzaron a construir un caso, no solo para demostrar la inocencia de James, sino para exponer las prácticas corruptas que lo habían llevado en la cárcel. En primer lugar, cada archivo que revisan, cada pieza de evidencia que examinan los acerca un paso más a la verdad, pero también los pone en mayor peligro. Marcus nunca había imaginado que el peso de la ley que había defendido fielmente ahora se usaría para aplastarlo. Fisher estaba cumpliendo con sus amenazas. Se había corrido la voz por todo el tribunal de que Marcus se estaba extralimitando, que estaba demasiado cerca del caso, comprometiendo su posición como juez. Tienes que detener esto. Harold le había advertido durante una tensa llamada telefónica, unos días después de entregar la carpeta condenatoria. Estás yendo demasiado lejos. Fisher planea llevar esto a la Junta de Revisión Judicial. Si no tienes cuidado, destruirá tu carrera. Pero Marcus no pudo detener algo dentro de él, algo profundo, primario y enterrado durante mucho tiempo. Lo dejaría alejarse. Había llegado demasiado lejos. Me había prometido a Eli y a mí que los ayudaría, y más que eso, se había prometido a sí mismo que no dejaría que el sistema les fallara como le había fallado a otros. Tarde una noche, después de otro día agotador, Marcus regresó a casa y encontró a Julia esperándolo en la sala de estar. Estaba sentada tranquilamente, sus manos cruzadas en su regazo. El suave resplandor de la lámpara proyectaba largas sombras en su rostro. Tenemos que hablar, dijo Julia. Su voz se calmó, pero llena de una corriente subyacente de preocupación. Marcus vaciló en la puerta. Sabía que esta conversación se había estado gestando por un tiempo y, sin embargo, no estaba listo para ella. No estaba listo para enfrentar el precio que este caso había tenido en su familia, en su matrimonio. Cruzó la habitación y se sentó a su lado, sus manos entrelazadas como si se estuviera preparando para una decisión difícil. Sé que estás haciendo lo que crees que es correcto, comenzó Julia. Su voz era suave pero firme. Y te apoyo, Marcus, siempre lo he hecho, pero me preocupa que estés perdido en ti mismo en esto. Estás poniendo todo en juego, tu carrera, tu reputación, nuestra vida. Marcus miró al suelo, su mente giraba con el peso de sus palabras. Ella tenía razón. Había sido consumido por este caso, por la necesidad de demostrar que aún se podía hacer justicia, que el sistema aún podía funcionar. Pero ¿a qué precio? No puedo detener a Julia, dijo Marcus finalmente, su voz áspera por la emoción. Si me alejo ahora, si le doy la espalda a Mia y Eli, entonces
¿Qué clase de juez soy? ¿Qué clase de hombre soy? Julia extendió la mano, y tomó su mano sus ojos suaves con compasión. Eres un buen hombre, Marcus, pero eres solo un hombre, no puedes llevar el peso del mundo sobre tus hombros. Marcus tragó saliva con fuerza, su garganta se apretó. Siempre había sido el pilar de la fuerza, el hombre que podía manejar cualquier cosa, que nunca dejaba que sus emociones se interpusieran, pero ahora por primera vez en años se siente vulnerable. ¿Y si no puedo hacer esto?, susurró Marcus, su voz apenas audible. ¿Y si les fallo? Julia le apretó la mano, su voz firme. No lo harás, porque incluso si no ganas este caso ya les has demostrado que a alguien le importa, les has demostrado que importan, y eso es más que suficiente. Se sentaron en silencio por un largo momento, el peso de su conversación se instaló entre ellos. Marcus siempre había pensado en la justicia como algo claro, algo rígido, pero ahora estaba empezando a entender que la justicia era frágil, que requería tanto fuerza como compasión, y que a veces requería sacrificio. Mientras la investigación del caso de James se calentaba, la ciudad de Clarksville se dividió. Más lo que una vez había sido un chisme susurrado en el restaurante, ahora era un debate abierto en las calles. La gente estaba tomando partido, algunos defendiendo las acciones de Marcus, otros pidiendo su remoción del banquillo. En la cafetería más concurrida de la ciudad el debate era feroz. No puedes tener a un juez decidiendo quién tiene una segunda oportunidad basándose en sus sentimientos. Tom Reynolds, el dueño de la ferretería, argumentó golpeando su puño sobre la mesa para enfatizar: la ley es la ley, si la rompes pagas el precio. Al otro lado de la habitación, Clara Matthews habló con voz firme pero mesurada: ¿y qué pasa cuando el sistema comete un error? Tom, ¿y si alguien inocente es castigado? ¿Crees que eso es justicia? Marcus está tratando de hacer las cosas bien. Tom se burló. Es un juez, Clara, no es un trabajador social, se supone que es imparcial. Todo esto se está convirtiendo en un circo en el juzgado. Marcus enfrentó un escrutinio cada vez mayor. Los compañeros jueces se mostraron cautelosos al distanciarse de él, como si se hubiera convertido en un paria. Incluso su mentora de mucho tiempo, la jueza Patricia Harlan, le dio una severa advertencia durante una reunión privada. Marcus, estás haciendo olas, el juez Harlan dijo con voz tranquila y profesional. He recibido quejas de varias figuras prominentes de la ciudad y Fisher te está apuntando. Debes dar un paso atrás, deja que el proceso funcione. Marcus se inclinó hacia adelante en su silla. Su frustración apenas se contenía. El proceso está roto. Patricia, he visto la evidencia. Sé que James no tuvo un juicio justo. ¿Cómo puedo dar un paso atrás cuando sé que el sistema le falló? La expresión de la jueza Harlan se suavizó, pero su tono se mantuvo firme. Entiendo tu pasión, Marcus, pero estás caminando por una delgada línea. Si sigues presionando, terminarás perdiendo todo. ¿Y por qué caso? Marcus, mandíbula apretada, sus ojos oscureciéndose con resolución. No es solo un caso, Patricia, se trata de hacer lo correcto. Juez Harlan lado sus manos descansando sobre el escritorio entre ellos. Ten cuidado, Marcus, el mundo no es tan blanco y negro como piensas. A veces la elección más difícil es saber cuándo dejar ir. Justo cuando parecía que las paredes se cerraban sobre Marcus, Sarah apareció con una pieza crítica de evidencia que cambió todo. Sucedió una tarde cuando Marcus estaba al borde del agotamiento. Su esperanza menguaba a medida que cada pista que habían seguido parecía desvanecerse. Se sentó en su escritorio mirando fijamente las pilas de archivos, preguntándose si tal vez Fisher tenía razón, tal vez estaba sobre su cabeza. El teléfono sonó, y cuando respondió la voz de Sarah estaba sin aliento por la emoción. Marcus, la encontré. Marita Johnson, dijo Sarah apenas capaz de contener su energía. Ella era la vecina del dueño de la tienda, vio el robo esa noche, y está dispuesta a hablar, pero eso no es todo. Ella dice que el hombre que vio no era James Lewis. Ha estado cargando con esta culpa durante 2 años, porque nunca habló. Marcus se sentó directamente, su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Dónde está ella? ¿Cuándo? ¿Podemos encontrarnos mañana por la mañana? Sarah respondió: ya lo he arreglado. Este podría ser el descanso que hemos estado esperando para la mañana siguiente. Marcus y Sarah se conocieron con Marita Johnson en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Marita tenía más de 50 años, su cabello tenía mechones grises y sus manos temblaban mientras agarraba su taza de café. Sus ojos se movían por la habitación como si tuviera miedo de que la vieran. Debería haberme presentado antes, dijo Marita, su voz apenas por encima de un susurro. Sabía que no era James, pero a la policía no le importaba lo que tenía que decir. Ya habían decidido que era culpable, y yo estaba asustada. Sarah se inclinó hacia adelante, su tono gentil, pero urgente. ¿Qué viste esa noche, Marita? Marita respiró temblorosamente. Vi al hombre que robó la tienda, era alto, blanco y delgado, nada como James. Pasó corriendo por mi casa después de que sucedió y vi su rostro, pero cuando intenté decírselo a la policía simplemente me ignoraron. Dijo que no importaba. Marcus sintió una oleada de ira subir por su pecho. ¿Cómo pudieron haber ignorado a un testigo tan crítico? ¿Podrían haber dejado que un hombre inocente fuera a prisión mientras el verdadero criminal caminaba libre? ¿Testificarás?, preguntó Marcus con la voz tensa por la emoción. ¿Le dirás al tribunal lo que viste? Marita vaciló, su miedo era palpable, pero luego miró a Marcus, sus ojos se llenaron de una especie de determinación cansada. Sí, dijo suavemente, testificaré, es lo menos que puedo hacer.
La sala del tribunal estaba abarrotada el día que Marita Johnson subió al estrado. La tensión en el aire era espesa y como si todo el pueblo se hubiera reunido para ver el acto final de un drama largo y doloroso. Mia se sentó en la primera fila, sus manos fuertemente entrelazadas, sus nudillos blancos de ansiedad a su lado. Eli se sentó en silencio, sus ojos muy abiertos por el miedo y la esperanza. Marcus estaba al lado de Sarah mientras esperaban que comenzaran los procedimientos. Su corazón se elevó, pero su rostro permaneció tranquilo y sereno. Este era el momento en el que habían estado trabajando para el momento en que la verdad finalmente saldría a la luz. El fiscal Gregory Fisher también estaba allí, su rostro tenso por la ira y la frustración. Sabía lo que vendría y no estaba feliz por eso. Marita subió al estrado, sus manos temblaban cuando las colocó sobre la Biblia. Para jurar el juramento miró nerviosamente a la multitud, pero cuando miró a Marcus, él le dio un asentimiento tranquilizador. Sarah comenzó su cuestionamiento con su voz clara y segura. Señora Johnson, ¿podría decirle al tribunal lo que vio la noche del robo? Marita tragó saliva y luego comenzó a hablar. Su voz era temblorosa al principio, pero a medida que contaba su historia, ganó confianza. Describió al hombre que había visto, la forma en que había pasado corriendo por su casa, los detalles de su apariencia que se habían grabado en su memoria, y ese hombre era James Lewis. Sarah preguntó con voz firme. Marita negó con la cabeza. Su voz firme. Ahora no era él. Sé lo que vi y no era James. Un murmullo recorrió la sala del tribunal cuando el peso de sus palabras se instaló en la habitación. Fisher se levantó de su asiento, su rostro era una máscara de fría furia. Su señoría, este testimonio es irrelevante. El caso ya se ha decidido y el juez lo cortó. Fuera levantando una mano para el silencio, señor. Fisher, el testimonio es relevante dada la nueva evidencia que ha salido a la luz. No escucharé más objeciones. La mandíbula de Fisher se apretó pero se sentó sabiendo que había perdido la batalla cuando finalmente bajó el mazo. El fallo fue claro, la condena de James Lewis fue revocada y él iba a ser liberado de prisión inmediatamente. La sala del tribunal estalló en vítores, y Mia se derrumbó en lágrimas. Su alivio la abrumaba. Eli abrazó a su madre con fuerza, su pequeño rostro radiante de alegría. Marcus estaba de pie al frente de la sala mirando como Mia y Eli finalmente se reunían con James, que había sido llevado a la sala del tribunal para el fallo. Fue un momento de pura emoción sin filtrar, un momento que Marcus llevaría consigo por el resto de su vida. El sol se estaba poniendo detrás del Palacio de Justicia de Clarksville cuando James Lewis salió libre. El cielo estaba rayado de oro y púrpura, proyectando largas sombras en los escalones donde James estaba, su familia a su lado. Su rostro estaba pálido y demacrado por los años tras las rejas, pero sus ojos estaban llenos de alivio. Mia agarró su brazo, las lágrimas corrían por su rostro mientras Eli estaba de pie entre ellos, su pequeña mano envuelta firmemente alrededor de la de su padre. Una multitud se había reunido afuera del juzgado murmurando en voz baja. Mientras observaban la reunión familiar, los reporteros ya estaban invadiendo la escena, las cámaras destellando micrófonos, siendo empujados hacia cualquiera que estuviera dispuesto a hablar, pero en ese momento nada de eso importaba para James o Mia. Estaban juntos de nuevo después de años de dolor e incertidumbre. Marcus se quedó a un lado mirando desde la distancia. Una parte de él quería unirse a la celebración para disfrutar de la alegría de lo que habían logrado, pero otra parte de él, una parte más vieja y cansada, sintió el peso de todo lo que había venido antes de este momento. Sarah Donovan se acercó, su rostro sonrojado de emoción. Lo logramos, Marcus, dijo, su voz apenas contenía su orgullo. Lo lograste. Marcus sonrió levemente, pero no dijo nada. No podía quitarse la sensación de que esta victoria tan dulce como era había tenido un costo. Había pasado tanto tiempo luchando por la justicia que no se había detenido a considerar el precio que había tenido en su propia vida, su carrera y su familia. Mientras veía a James abrazar a su esposa e hijo, Marcus sintió una extraña mezcla de emociones, orgullo, alivio, y algo que se sentía como culpa. Había hizo lo correcto, pero el proceso había revelado grietas en su sistema en el que alguna vez había creído tan profundamente, que siempre se había visto a sí mismo como un defensor de la ley, pero ahora veía que a veces la ley no era suficiente. Esa noche en casa, Marcus se sentó en su estudio a oscuras mirando el archivo que lo había consumido durante tantos meses. El caso estaba cerrado ahora, James estaba libre y Fisher había sido completamente desacreditado, pero Marcus sabía que las consecuencias estaban lejos de terminar. La Junta de Revisión Judicial se reuniría en unos pocos días para determinar si Marcus podía permanecer en el tribunal. Fisher ya había presentado quejas citando la participación excesiva de Marcus en el caso Lewis como evidencia de parcialidad. La Junta decidiría si Marcus había cruzado la línea, si había permitido que sus sentimientos personales nublaran su juicio. Julia entró en la habitación sentada tranquilamente junto a Marcus, en la silla de cuero desgastada. No habló, pero la preocupación en sus ojos lo decía todo. Probablemente me sacarán del tribunal, dijo Marcus después de un largo silencio, su voz pesada, tal vez no de forma permanente, pero al menos por un tiempo. Julia asintió, su mano extendiendo
Sé hacia él y ¿qué harás? Marcus suspiró profundamente. No lo sé, he pasado toda mi vida en esa sala del tribunal Belín en la ley, pero después de esto, después de todo, no estoy seguro si puedo volver a cómo eran las cosas. Julia lo estudió por un momento, sus ojos suaves pero inquisitivos. Tal vez esté bien, dijo suavemente, tal vez es hora de hacer algo más. Marcus la miró con el ceño fruncido. ¿Qué más puedo hacer? Julia, esto es lo que soy, esto es en lo que he construido mi vida. Julia sonrió débilmente, su mano apretando la de él. Eres mucho más que un juez, Marcus, siempre has luchado por lo que es correcto incluso cuando no era fácil, y has demostrado que la justicia es más que la ley, se trata de compasión sobre comprensión. Tal vez ese sea tu camino ahora. Marcus la miró fijamente por un largo momento, sus palabras hundiéndose en él. Había pasado tanto tiempo definiéndose por su posición, por la autoridad que ejercía como juez, que no había considerado la posibilidad de un tipo diferente de justicia, un tipo que no requiriera una toga o un mazo. El día de la audiencia de revisión judicial llegó rápidamente y Marcus entró al juzgado con el corazón apesadumbrado. Los grandes pasillos, una vez familiares y reconfortantes, ahora se sentían fríos y distantes. Mientras se dirigía a la sala de audiencias, los susurros lo seguían: colegas, abogados, empleados, cada uno de ellos curioso sobre su destino. Dentro de la sala de audiencias, la jueza Patricia Harland, presidenta de la Junta de Revisión, estaba sentada a la cabecera de una mesa larga, su expresión ilegible. Marcus la conocía desde hacía años, respetaba su juicio y su compromiso con la ley, pero hoy ella decidiría su futuro. Los procedimientos comenzaron con una lectura formal de los cargos contra Marcus: violación de la imparcialidad judicial, participación inapropiada en un caso en curso y conducta impropia de un juez. La denuncia de Gregory Fisher había sido exhaustiva y su argumento claro: Marcus había permitido que sus emociones interfirieran con sus deberes. Cuando fue el turno de Marcus de hablar, se puso de pie lentamente, su mente acelerada. Esta era su última oportunidad de defenderse, para justificar sus acciones, pero mientras se paró frente a la junta y se dio cuenta de que no necesitaba defender lo que había hecho, creía en ello plenamente y sin arrepentimiento. No negaré que me involucré personalmente en el caso Lewis. Marcus comenzó con una voz firme pero tranquila: y entiendo que como juez soy EXPE para mantener la imparcialidad en todo momento, pero lo que hice, por lo que luché, no se trataba de doblar las reglas o socavar la ley, se trataba de corregir una injusticia. Hizo una pausa y su mirada recorrió la habitación y fijó sus ojos en Patricia Aaron. La ley está destinada a proteger a los inocentes. Marcus continuó y su voz se hizo más fuerte. Está destinada a ser una herramienta para la justicia, no un arma para ser utilizada contra los impotentes. Y cuando vi los defectos en el caso de James Lewis, cuando vi que el sistema le estaba fallando, no podía quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. No podía dejar que un hombre inocente se pudriera en prisión mientras su familia sufría. La habitación estaba en silencio mientras las palabras de Marcus flotaban en el aire. Sé que mis acciones fueron poco convencionales, dijo, su tono se suavizó, y sé que he puesto mi posición como juez en peligro, pero si tuviera que hacerlo todo de nuevo no cambiaría nada, porque creo que la justicia es más que seguir reglas, se trata de hacer lo correcto. Cuando terminó, Marcus se sentó con el corazón latiendo en su pecho. La junta deliberó durante lo que parecieron horas, dejando a Marcus sentado en un silencio agonizante. Cada momento se estiraba, cada segundo más pesado que él anterior. Finalmente la puerta se abrió y la jueza Aaron regresó. Su rostro todavía es ilegible, estaba de pie al frente de la sala, sus manos dobladas cuidadosamente frente a ella. Después de una cuidadosa consideración, la junta ha tomado una decisión, dijo, que su voz era uniforme. Reconocemos que el juez Marcus Williams actuó fuera de los límites tradicionales de su papel. Sin embargo, dadas las circunstancias extraordinarias y la clara injusticia en el caso de James Lewis, creemos que sus acciones, aunque poco ortodoxas, no carecían de mérito. Marcus sintió que su corazón saltaba un latido mientras el juez Harlan continuaba. Por lo tanto, la junta ha decidido que el juez Williams será suspendido del tribunal por un periodo de 6 meses, durante el cual se someterá a una revisión y evaluación adicionales. Sin embargo, no encontramos causa para la remoción permanente de su puesto. El mazo bajó y la decisión fue definitiva. Marcus exhaló profundamente, el peso del momento hundiéndose en él. Se le había dado una segunda oportunidad, una que vino con consecuencias, pero una oportunidad al fin y al cabo. La suspensión fue tanto un castigo como un alivio. Durante 6 meses Marcus estaba libre de las presiones de la sala del tribunal, libre de las estrictas reglas y regulaciones que habían definido su vida durante tanto tiempo. Al principio la ausencia de estructura se sentía desorientadora, como un hombre desatado de sus minks, pero lentamente Marcus comenzó a encontrar su camino. Pasó más tiempo con Julia, reconectándose con la mujer que lo había apoyado durante todo. Dieron largos paseos por el parque, compartieron cenas tranquilas y hablaron de cosas distintas a la ley. Por primera vez en años, Marcus sintió que estaba redescubriendo las partes de sí mismo que había enterrado bajo la W de su carrera, pero incluso cuando se acomodó en este nuevo ritmo, Marcus sabía que no podía alejarse de la justicia por completo. El caso lo había cambiado, le abrió los ojos a las grietas del sistema, y no podía ignorar que no quería volver al tribunal. Atado por las limitaciones de la ley, quería hacer algo diferente.
algo que le permitiera luchar por las personas que habían sido olvidadas. Fue durante una de sus largas caminatas con Julia que se le ocurrió la idea: ¿qué pasa si empiezo algo nuevo?, dijo Marcus una tarde mientras paseaban por las tranquilas calles de Clarksville. Julia lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir con un grupo de defensa legal? Marcus explicó que su voz se estaba volviendo más animada, algo que ayudaría a personas como James, personas que han sido condenadas injustamente y que no tienen los recursos para defenderse. He pasado toda mi vida haciendo cumplir la ley, pero ahora quiero ser parte de algo que la desafíe, que corrija los errores. Julia sonrió suavemente, sus ojos brillaban de orgullo. Creo que es una idea maravillosa, Marcus, siempre has luchado por lo que es correcto. Ahora puedes hacerlo en sus propios términos. Unos meses después, Marcus y Sarah abrieron las puertas de la iniciativa Clarksville Justice, un pequeño pero ambicioso centro de defensa legal dedicado a ayudar a los condenados injustamente y a los atrapados en las grietas del sistema de justicia. La oficina era modesta, 2 pequeñas habitaciones en un edificio remodelado en el centro, pero estaba lleno de propósito y determinación. Las palabras se extendieron rápidamente por la ciudad y pronto personas de todo el estado comenzaron a buscar su ayuda. Marcus y Sarah trabajaron incansablemente examinando los expedientes de los casos, entrevistando a los testigos y encontrando la evidencia que se había pasado por alto o ignorado. Juicio tras juicio, cada caso era un nuevo desafío, pero era un desafío que Marcus recibió con agrado. Una tarde, Mia y James pasaron por la oficina para dar las gracias. James había encontrado trabajo en una empresa de construcción local y Mia estaba de vuelta en el diner, pero sus vidas habían cambiado en más formas de las que podrían haber imaginado. Eran libres para vivir libres, para criar a su hijo libres, para construir un futuro que alguna vez había parecido imposible. Te debemos todo, Mia dijo con los ojos llenos de gratitud. Nos devolviste nuestras vidas. Marcus sonrió sacudiendo la cabeza. No me debes nada, Mia, luchaste tan duro como yo y ahora puedes construir la vida que mereces. Eli, que había crecido más alto en los meses desde la liberación de James, corrió hacia Marcus con una tarjeta hecha a mano. Era simple, con dibujos de crayones de colores de su familia y Marcus de pie junto a ellos. Gracias por traer a mi papá a casa. Eli dijo que su voz estaba llena de inocencia y calidez. Marcus sintió que se le cerraba la garganta mientras miraba la tarjeta. El simple gesto le recordaba por qué había luchado tanto en primer lugar. En este momento, esta familia era lo que parecía Justice, no la estructura rígida y fría de la ley, sino la calidez de la compasión y la feroz determinación de hacer las cosas bien. Años después, la iniciativa de justicia de Clarksville creció de una pequeña organización local a un grupo de defensa conocido con reconocimiento nacional. Marcus y Sarah continuaron su trabajo expandiendo su equipo y asumiendo casos más complejos que desafiaban los cimientos mismos del sistema de justicia. Marcus ya no vestía la toga de un juez, pero en muchos sentidos nunca se había sentido más como un verdadero defensor de la justicia. El trabajo era duro, a veces agotador, pero era significativo de una manera que iba más allá de todo lo que había experimentado en la sala del tribunal. Mientras estaba sentado en su escritorio una tarde revisando los archivos de un nuevo caso, Marcus hizo una pausa para reflexionar sobre el viaje que lo había traído aquí, las decisiones que había tomado, los riesgos, los sacrificios que todos habían llevado a este momento, y, aunque el camino había sido largo y estaba lleno de obstáculos, sabía que había encontrado su verdadera vocación, porque al final, la justicia no se trataba de seguir la letra de la ley, se trataba de luchar por las personas que más lo necesitaban, y esa era una lucha que Marcus Williams nunca detendría. Mientras se ponía el sol en otro día en la iniciativa de justicia de Clarksville, Marcus Williams estaba de pie en la ventana de la oficina mirando la ciudad por la que había luchado tanto para proteger. El viaje había sido largo y difícil, pero cada victoria, cada vida cambiada, hizo que valiera la pena. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Si crees en defender lo que es correcto para luchar contra justicia injusta y hacer una verdadera diferencia, asegúrese de suscribirse y seguirnos. Hay muchas más historias como las de Marcus y James, historias de personas que necesitan que se escuchen sus voces, y recién estamos comenzando. Únase a nosotros mientras continuamos este viaje de justicia, compasión y redención. Haga clic en el botón suscribirse y sea parte de una comunidad que cree en hacer del mundo un lugar mejor, un caso a la vez. No olvide presionar la campana de notificaciones para que nunca se pierda una actualización sobre una historia como esta. Sigamos luchando juntos por lo correcto.